Vamos a la Sagrada Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y dice la palabra del Señor: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estén en tu casa y cuando vayan por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Padre, Dios del cielo, háblanos a lo profundo de nuestro corazón en esta mañana tuya y háblanos a través de esta escritura. Permite que la misma nos sirva para reflexionar profundamente en lo que tú esperas de cada uno de nosotros y lo que podemos en la fuerza de tu Espíritu Santo responderte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este texto bíblico que hemos seleccionado para esta mañana, el pueblo judío lo ha hecho como una oración. Es una plegaria, una repetición que hacen tanto en la mañana como en la tarde, porque están buscando centralizar su corazón en lo que dice este texto, en cómo amar a Dios. Ahora, cuando lo miramos, el texto nos enseña muchísimo, precisamente en cómo amar a Dios. Porque a veces la gente dice, pues yo amo a Dios, como a veces también la gente dice que se aman. A veces yo tengo pareja frente a mí y dicen que se aman muchísimo. Yo les pregunto así directamente, ¿tú lo amas? ¿Tú la amas? Y ellos sí. Y yo digo, ¿y qué es el amor? Y ahí como que se quedan en blanco. Porque ¿cómo definimos el amor? ¿Y cómo lo definimos de manera práctica? Que de hecho ahora hay gente que habla de los 5 lenguajes del amor. Y ese libro, de hecho yo tengo que siempre doy la aclaración, nunca lo he leído. Lo tengo en agenda para leerlo, por respeto al libro. Pero de golpe me da la impresión que el libro no quiere decir que hay solamente 5 maneras de expresar amor y que una de las tuyas es esa, de esas 5, y que no tienes otra forma de escaparte de esa forma de expresar amor y quedaste atrapado ahí. Y si esa es tu forma de expresar amor, pues los demás que breguen con eso. Y eso no es lo que dice el libro. El libro dice, si tú tienes una forma particular, puede haber otra gente que tengan también las mismas, puede otros que no, que puntualicen más una, pero la verdad que todos tienen esas 5 o tienen algo de todas esas 5 lenguajes del amor. Yo en mi opinión pienso que hay muchas formas de usted expresar amor. Se expresa amor también con pequeños sacrificios. Y si usted tiene un lenguaje del amor tan único y exclusivo suyo que nadie lo entiende, pues su lenguaje del amor es mudo. Va a tener que orar y decir, Señor, ayúdame a hablar amor. Pero usted no puede forzar a que los demás entiendan su lenguaje y vivan su lenguaje, porque esto como que expresar el amor es un complicado, pero este texto nos deja claro, el Señor cuando nos pide cosas, no nos pide cosas para que usted se rompa la cabeza y piense que no hay forma de hacerlo. Dios nos pide cosas que tú y yo podemos hacer. Dios nunca nos va a pedir nada imposible. Él es el especialista en lo imposible, pero lo que te toca a ti, me toca a mí, Dios nos lo va a pedir y va a esperar que tú y yo lo hagamos. Entonces cuando nos invita a que amemos a Dios, reconociendo la forma en que lo amemos, comienza diciendo el texto, oye. De hecho, de ahí la palabra hebrea chamá, que es la forma en que se reconoce y se entiende esta oración o esta plegaria que hacen los judíos. Y esa palabra oye va más allá de oír. Ahora mismo usted me está oyendo. Y a veces usted escucha a mucha gente. Y el que usted los escuche no necesariamente los atiende. Vamos, hermano, no testifiques ahora contando cuando tu esposa te está dando el merecido sermón del monte y tú
estás y que oyendo. ¿Ah? Pero cuando hablamos del texto que dice, oye Israel, ese oír, y tiene una implicación en el original, es escuchar, es atender, es oír inteligentemente. Entonces ese oír inteligentemente es el que el Señor nos invita con estas palabras que va a decir luego el texto. De hecho, Jesús habló de eso en una de sus parábolas y habló de escuchar inteligentemente, pero habló de gente prudente y gente imprudente, gente sensata y gente insensata. Y hablando de escuchar, simplemente decía, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a una persona prudente que comenzó a construir sobre la roca. El que oye mis palabras y no las hace, le voy a comparar con una persona imprudente que construyó sobre la arena. Entonces ya nos damos cuenta que Jesús tocó el tema y ya nos está dando dirección. ¿A qué es escuchar inteligentemente? Escuchar inteligentemente es ya tener la consideración de que lo que escuchamos hay que practicarlo, que de que lo que oímos hay que hacerlo, que no podemos quedarnos en teoría y cero práctica, que no podemos ser gente que tenemos mucha data pero poca acción, mucha información pero poca vivencia, sino que lo que escuchamos, el mayor acto de inteligencia que tenemos que poner en práctica es cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a vivir, cómo yo lo voy a llevar a la práctica. Eso es lo más inteligente que podemos preguntarnos. Cuando usted se acerca a la Biblia, cuando usted oye un sermón, siempre pregúntese, ¿cómo yo puedo practicar eso? Eso nos va a ayudar incluso a discernir si ese sermón es correcto o no. Porque si, mira, hay cosas que se dicen, tenga cuidado, por las misericordias de Dios. En las redes se dicen 20,000 cosas y habla tanta gente que no sabe nada, como si supieran. Oiga, pero qué bien lo hacen. Y entonces nosotros ni cuestionamos y ahí abrazamos. Yo siempre doy el ejemplo que si alguien viene y dice, porque en la Universidad de Wakanda ya se hizo un estudio para determinar que los monos en 5 años van a tener una inteligencia superior y van a estar hablando y sosteniendo conversaciones con los humanos en los hallazgos que se hizo en esa universidad. Y todo el mundo allá dice, mira, los monos en 5 años hablan. Y nadie estudia ni averigua a ver qué fue lo que hizo, cómo fue ese estudio. Y a lo mejor usted se pone a buscar y el estudio usó de sujetos, cucarachas, hormigas, ratones, y no apareció un mono en toda la investigación. ¿Y cómo llegaron a decir que el mono va a hablar en 5 años? De hecho, lo primero que usted se tiene que preguntar es si existe la Universidad de Wakanda. O la pregunta es si Wakanda existe, más que en el mundo de Marvel, y los que han visto Marvel saben que es Wakanda. ¿Ah? Entonces usted no puede creer todo lo que se dice. Hoy se manejan las redes y toda la información que se desborda y se dice como que si se publica ya es una verdad. Cuidado. Las verdades de Cristo, la verdad del reino de los cielos, la verdad del Evangelio, es algo que se puede vivir y practicar. Si lo que te anuncian es una cosa absurda, olvídate de eso. Y se puede vivir de forma poderosa, profunda y simple, porque no hay nada más profundo, poderoso y simple que amar. ¿Te das cuenta? Pues voy a tener que decir en un TikTok para que la gente diga amén. No hay nada más profundo, poderoso y simple que amar. ¿Y cuánto nos distanciamos de eso? Hoy queremos vivir vida de iglesia, vida en el Señor, y a veces hay gente que llega, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? No, lo que tienes que hacer es simple y sencillo. Jesús lo describió de esa forma, dijo, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque la propuesta de Él es amar al prójimo como a ti mismo.
Y usted dirá, pastor, de esa cosa que amar a la gente no es fácil. Seguro, pero es deleitoso. Y cuando usted lo aprende a hacer, aún aquellos que usted sienta que no merecen amor, usted se da cuenta que la única manera de poderlos bendecir, impactar, es amándolos, aunque hagan cosas contra usted. ¿Usted me está siguiendo? Entonces el texto nos dice, interesante, oye inteligentemente, oye con prudencia, oye para que te muevas a la acción, porque vas a tener que tomar decisiones importantes con lo que oyes de parte de Dios y llevarlo a la acción, fundamentado principalmente en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ponte el texto ahí, el 4. No, el 5, perdóname, ese mismo. Ama, te dañé la... Ahí está, ese Julio es maravilloso, él me sigue, él trata, que yo se lo complico todo. Mire cómo dice, ama al Señor, mire esta versión, nueva versión internacional. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Más o menos como la Reina Valera. Búscate Dios habla hoy y ponla ahí. Esto es un ejercicio que usted debe de hacer. Ustedes, miren, la Biblia en los celulares, hay muchas versiones bíblicas. Usted busque ese texto en diferentes versiones bíblicas y va a tener una idea, porque la Reina Valera es muy poética, pero tiene un lenguaje como que de ceseo y de antiguo, pero estas versiones son más modernas y tienen un lenguaje más accesible. Mire cómo dice acá, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma. Cámbiamela, Julio, ¿qué pasa contigo? Yo echándote flor y búscatela, Dios habla hoy, tú puedes, Julio. Yo le complico la vida a estos muchachos. De hecho, hay versiones bíblicas que usted las puede buscar en línea, que te ponen varias versiones, como una tabla, y tú las puedes comparar. Chachos, es maravilloso. Yo no sé por qué ustedes se pasan leyendo cosas de Facebook nada más. Busque la Biblia y léela, estúdiela. Eso es maravilloso. No lo logras encontrar, no te preocupes, muchacho. Con todo tu corazón. Es que dice lo exactamente igual. Mira, la Dios ha hablado, yo la busco aquí, no te apures, muchacho. Porque esas dos versiones quieren, y esto pasa porque a veces los textos cuando los traducen quieren usar un lenguaje más común y afejarse nada más a lo que está diciendo. Esta otra versión, Dios habló, y es más atrevida, es más explícita en su interpretación. Y explico, toda traducción bíblica tiene una interpretación en sí. Cuidado. Porque la Biblia se escribió en griego, hebreo, arameo. Y yo puedo tener a alguien aquí traduciéndome al inglés y a lo mejor lo que no le sale, si yo le digo algo de alguna frase muy típica de acá, pues a lo mejor él traduce como se le ocurra. ¿Me sigue? Si yo digo qué sabrosos son los bacalaitos fritos en Puerto Rico y eso forma un revolú en mi mente cuando lo veo. Entonces él sabe que revolú. ¿Ve? ¿Cómo traduce eso al inglés? Pues los mismos traductores de la Biblia con muy buena intención a veces se limitan y cuando no logran conseguir traducir exactamente, pues casi dejan la palabra en lo original o en el sentido más común. Pero esta versión, Dios habla hoy, es interesante porque el texto dice, ama al Señor tu Dios, ahí se quedó igual, pero dice con toda tu mente. Interesante. Porque cuando acá dice con todo tu corazón, para el judío, el de la época bíblica, el corazón es donde se piensa. Las emociones, para nosotros es las emociones, ¿verdad? Y entonces me lata el corazón cuando yo veo a Mary, porque las emociones las ponemos aquí en el corazón. Pero para el judío aquí es que se guardan los pensamientos. Para ellos las emociones se guardan aquí en el vientre. ¿Ok? Y nosotros a veces también manifestamos emociones en el vientre, pero usualmente la mentalidad, cuando usted oye que se ame al Señor con todo corazón, lo que está diciendo es que lo ames con todo tu pensamiento. Volvemos, inteligencia, porque ahí tienes que tomar decisiones importantes, decisiones determinantes. Y entonces añade, con toda tu alma. Ay, Dios mío, yo me metí en un lío con estas palabras.
Alma en el Antiguo Testamento tiene, de hecho, a través de toda la Biblia tienen varios usos. Se usa de forma paralela con otras palabras. Hay un salmo que dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y alma y carne están usadas de la misma manera. Pero también alma se utiliza como la totalidad del ser, como se usa en Génesis, en el original, cuando dice que Dios tomó del polvo, creó un muñeco, el Dios fue alfarero, creó un muñeco, sopló aliento de vida, y cuando ese aliento se sumó a ese cuerpo, fue una totalidad de un alma viviente. Ahí entonces alma es la totalidad del ser. No es espíritu nada más, no es en los cuerpos nada más, es todo. Así que el sentido es que ames a Dios con toda tu mente, con inteligencia, tomar decisiones importantes, pero que lo ames con todo tu ser, con todo lo que eres. Dios está pidiendo bueno, no pide chispito. Ámalo con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Entonces añade, y con toda tu fuerza. Me gusta cómo lo dice acá, porque dice, y con todas tus capacidades. ¿Ok? Así que no es solo con tu mente, no es solo con todo lo que eres, con toda tu fuerza, con todas las capacidades que tú tienes, ponlas y úsalas. A veces hay gente que me dice, no, yo no leo mucho la Biblia, porque es que yo no entiendo, pastor, esta altura, el Alzheimer me tiene que yo no capto bien. Mire, mi mamá tenía un 4º grado, y ¿sabe lo que ella hacía? Agarraba una libreta, un bolígrafo, y leía 1 Corintios 13, y allá ella iba y escribía 1 Corintios 13 completito. Y de esa forma ella se iba familiarizando con la Biblia. Yo no creo que se lo había podido memorizar la Biblia completa, pero a base de sus capacidades, ella se acercaba al texto bíblico. Porque amaba a Dios. Porque había descubierto que Dios estaba con ella. Entonces ella quería conocerle, quería conectarse, y eso le hacía bien. Así que amamos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas, capacidades, con todo lo que eres, con todo lo que puedes hacer. Procura amar a Dios de esa forma. Y cuando lo haces, vive ese amor en esa forma delante de los tuyos, en tu casa, en tu hogar. ¿Se dan cuenta cómo Jesús habló de construir la casa sobre arena, sobre roca? Está conectado con este texto, porque fíjese cómo dice, grábatela en la mente, todas las cosas que te he dicho hoy, y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, que esto sea tema de conversación cotidiano en tu vida. ¿Cuánto hablas del Señor a los tuyos? ¿Cuánto le cuentas a los tuyos lo último que ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cuánto le cuentas a los tuyos lo último que has aprendido del Señor? ¿Cuánto le cuentas al Señor, a los tuyos, de las últimas decisiones importantes que has tenido que tomar? Porque amas al Señor. Créeme, los hijos les gustan, los nietos. Yo en casa me senté una afuera, así, en la tejaza atrás, y Jacob se sentó al lado mío. Entonces yo me doy cuenta que él está ahí como que disfrutando, y allí yo tengo, lamentablemente, como yo siempre le digo al todo el que va a casa, tú ves todo ese paisaje ahí, todo eso es mío. Pues yo lo puedo mirar y contemplar allá, y yo tengo el campo ahí, el sol cayendo. Eso es maravilloso. Yo me siento ahí y él está conmigo, y empezamos, él quería conversar. Y entonces me dice, ay, qué bueno se siente. Entonces yo me doy cuenta que él está captando la conexión con la naturaleza, pues yo lo empiezo a estimular.
Y ¿verdad? Se siente el fresquito y el calorcito del sol leve, ¿verdad? Y mira las nubes y entonces lo empieza a conectar. Y él estaba contentísimo y no estaba bloopy por ningún lado. ¿Me sigue? Ni atención. Es simplemente abuelo conversando con nieto de experimentar que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces en esa conexión me doy cuenta que ella quiere aprender. ¿Cómo hacemos eso con nuestra gente? Hablamos de las cuentas a pagar, hablamos de los atrasos, hablamos de a dónde las gestiones que tenemos que hacer en el día, hablamos de lo que pasa en la política, que no es distinto. Yo oigo los titulares nada más y ya yo sé que con el pie forzado ya yo monto la tropa, es más de lo mismo, así que lo dejo igual. No me gasto hablando de eso, los critico, pero no me gasto hablando de ellos. ¿Me sigue? Vamos a hablar de cosas que edifiquen, vamos a hablar de cómo Dios está presente en nuestras vidas y vale la pena amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza de nuestra vida. Y que nuestro hogar entonces se vuelva el lugar sagrado, donde vivimos el amor de Dios y la gente que vive allí se siente recibido, amado, atendido, conectado, no pasado por alto, acompañado en sus luchas, consolado. Amén. Ese es el reino de los cielos. La familia es el primer lugar. La iglesia tiene un lugar importante, comencé diciéndoles eso, pero la iglesia depende de familias que busquen al Señor. La iglesia está para apoyar familias que busquen al Señor. Se han hecho estudios que muchos adolescentes se mantienen fuera del uso de drogas, principalmente del cannabis, porque las familias viven una práctica de fe auténtica, profunda y verdadera. Y los hijos quieren eso. Los hijos quieren ver eso. Así que es tiempo de vivirlo. En una ocasión un pastor hablaba muy bonito desde el púlpito y hablaba preciosidades de la vida de familia, de la vida de matrimonio. Y oye, qué habilidad tenía para conectarlo con los textos bíblicos y lo hacía tan chévere. Ahí él estaba. Y su hijo de 13 años estaba sentado entre la gente y entre más él hablaba, más encolerizado estaba el muchacho. Hasta que no aguantó más. Se paró en el mismo medio del pasillo y mirando al padre lo interrumpió y le dijo: tú mientes, tú no tratas así a mi mamá, tú no tratas así a mis hijos, a mis hermanos, a nosotros tus hijos. Oiga, me terminó predicando el muchacho, porque a veces hablar teoría es fácil, la práctica. Y en practicar el amor de Dios dentro del hogar es el desafío más grande, porque ahí te conocen. Ahí conocen tus verrugas y arrugas. Aquí podemos disimular y levanto mis manos, aunque no tenga. Pero en la casa, ahí es donde tenemos que ser auténticos. Y Dios quiere autenticidad en nuestra experiencia de fe. Y la familia tiene que ser el lugar más auténtico, lleno de la gloria y la presencia de Dios, para que todos los que vivan ahí sientan calor humano, que los abraza, que los acoge, que los sana y los levanta cuando más lo necesitan. No es que no van a tener dificultades, es que cuando llegan hay toda una familia con la presencia de Dios que les apoya, les ayuda y les sostiene. Necesitamos ese amor. Siempre recuerdo el endemoniado gadareno que dice que vivía en los sepulcros
Y a mí siempre me gusta explicar que pues hay una diferencia entre una morada y un hogar. Una morada es el edificio inerte, concreto, madera, eso no tiene vida. Un hogar es donde hay vida, hay calor humano. Este hombre vivía en los sepulcros, no había vida allí. Es el hogar, es tu hogar, un lugar donde quieres llegar. Es tu hogar, un lugar donde quieren que tú llegues. Me decía en una ocasión una pastora que cuando su papá llegaba a la casa, ella y todos sus hermanos corrían a esconderse, porque el padre llegaba borracho. Dice, cuando oían la motora, aquí hay problemas. Entonces salían cuando mamá les decía, ya no hay peligro, pueden salir. Imagínense las condiciones. El hogar tiene que ser un lugar donde permee el amor y el amor de Dios, principalmente en tu vida, porque amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que eres. Y desde ahí amas a los tuyos y los proteges y los cuidas y los sostienes. Vas a cometer errores, pero desde ese amor los vas a poder corregir y sanar. Desde ese amor vas a poder pedir perdón y perdonar. Desde ese amor vas a poder dar cambios significativos, porque el amor a Dios nos lleva a tomar decisiones inteligentes, decisiones que vale la pena hacer. El hogar debe ser un lugar donde saque lo mejor de ti. El hogar debe ser un lugar donde te sientas bendecido, donde quieras llegar y vivir y experimentar la gloria del Señor. Estemos puestos de pie. Hacer vida de familia quizás no es fácil. Hoy se habla mucho de familias disfuncionales, familias tóxicas. ¿Cómo vivimos ahí? Pero yo quiero que escuche la buena nueva del reino de los cielos. Dios escogió el hogar como lugar primario para buscar su rostro y vivir su amor. Así que haz la diferencia. Si tú eres el único, eres luz en tu casa. Si hay otros más, conéctate con ellos. Haz la diferencia en tu hogar, en la forma en que tratas a los demás, para que provoques un modelaje de que nos tratemos en amor en el Señor. Padre Dios del cielo, nos humillamos ante ti. Reconocemos que es muy fácil hablar, pero es retante vivir. Que es muy fácil adquirir conocimiento y teoría, pero es difícil ponerlo en práctica. Pero es la fuerza de tu amor, de ese amor que nos permite corresponderte, que nos capacita para amar a otros y ayudar y bendecir. Padre, principalmente los de la casa, que demos calor humano, amando, tolerando, apoyando a cada uno de los de la casa. Ayúdanos en la presencia de tu Espíritu. Queremos hacerlo. Queremos ser familias distintas, llenas de tu presencia, llenas de los propósitos tuyos para lo que es un hogar. En el nombre de Cristo Jesús.